Al mostrar un valor por pantalla mediante la instrucción print, este aparece con un formato por defecto dependiendo de la especificación de conversión empleada. Aunque a veces dicho formato es apropiado, otras veces preferiremos ajustarlo a nuestra conveniencia y para ello utilizaremos los denominados modificadores. Veamos un ejemplo. En estas dos instrucciones se le asigna un valor real a la variable a y a continuación se muestra por pantalla mediante un print, empleando la especificación de conversión %f para mostrarlo en notación clásica. Esto provoca la salida que se muestra aquí, donde puede observarse que por defecto se emplean 6 decimales. Los modificadores alteran el formato por defecto, permitiéndonos ajustarlo a nuestras necesidades o gustos particulares. Para ello, los incluiremos dentro de la especificación de conversión cuyo formato por defecto queremos alterar. En concreto, entre el carácter de porcentaje y la letra o letras que identifican a dicha especificación de conversión. Existen dos modificadores. El primero se indica mediante un número entero entre el carácter porcentaje y la letra o letras de la especificación de conversión, y nos servirá para indicar el número mínimo de caracteres que ocupará en pantalla el valor asociado, justificándose a la derecha sobre el espacio reservado. Observa que el número entero indica la ocupación mínima en pantalla, ya que el valor ocupará, en todo caso, el número de caracteres necesarios para mostrarse en su totalidad si este número supera al mínimo reservado. Vamos a verlo en un ejemplo. Las tres primeras instrucciones asignan a las variables grupo, habitantes y masa los mismos valores que en el vídeo anterior. Sin embargo, ahora la instrucción print emplea modificadores en las especificaciones de conversión. En concreto, empleará un número de caracteres mínimos de 4, 5 y 15 para mostrar los valores. El resultado en pantalla se muestra aquí. Para el primer valor, dado que se han reservado un mínimo de 4 caracteres y la letra B ocupa solo uno, al quedar justificada a la derecha, el resto de caracteres reservados se rellenan con espacios en blanco a la izquierda de la letra B. Para el valor de habitantes, 146.832, dado que está formado por 6 dígitos y se han reservado un mínimo de 5 caracteres, finalmente ocupa los 6 necesarios para mostrar el valor completo. Por último, para el valor de masa, dado que en notación exponencial se utilizan por defecto 6 decimales para la mantisa y el exponente siempre se muestra en este formato, con signo y 3 dígitos, lo que supone 1, 2, más los 6 decimales 8, más la letra E 9, más los 4 caracteres del exponente, 13 caracteres en total, y dado que se han reservado un mínimo de 15 caracteres, el valor queda justificado a la derecha, rellenándose los 2 caracteres restantes a su izquierda con espacios en blanco. En cuanto al segundo modificador, será el que nos permita especificar el número de dígitos decimales en los valores reales, tanto en notación clásica como en notación exponencial. Por tanto, será aplicable a las especificaciones de conversión destinadas a los valores reales, porcentaje F, porcentaje E y porcentaje Q. Este modificador consiste en un punto seguido del número de decimales que queramos emplear y puede indicarse individualmente, en cuyo caso irá precedido del símbolo porcentaje de inicio de la especificación de conversión, o acompañando al modificador explicado anteriormente, en cuyo caso irá precedido de este. Veámoslo con un ejemplo. Ahora, además de la asignación a la variable masa, se asigna a la variable número pi el valor 3, 14, 15, 92, 65. En la instrucción print se utiliza el modificador .2 en la especificación de conversión correspondiente a la variable masa, lo que indica que se utilizarán 2 decimales en lugar de 6 para visualizar la mantisa, y el modificador 8.4 en la especificación de conversión correspondiente a la variable número pi, reservando por lo tanto un mínimo de 8 caracteres y empleando 4 decimales en la notación clásica. El resultado en pantalla se muestra aquí. Como para el valor de masa no se ha reservado ningún número mínimo de caracteres, utiliza los que necesite contando con que la mantisa ahora mostrará solo 2 decimales. Para el valor de número pi, como utilizando 4 decimales ocupa un total de 6 caracteres y se han reservado un mínimo de 8, al justificar el valor a la derecha, los 2 primeros caracteres serán espacios en blanco.